Pues sin más vamos a empezar. Y bueno, buenas tardes a todos por venir. Quería dar las gracias al Ayuntamiento de Marbella porque otro año más cuenta con la Asociación Reinos de España. Nosotros somos parte de la Asociación Reinos de España, que se dedica pues sobre todo a ensalzar la historia de todas sus épocas, sobre todo las del siglo XVI y XVII. Damos conferencias, hacemos documentales, hacemos mesas redondas, todo lo que sea hablar bien de la historia de España, sobre todo cuando está muy olvidada. Os presento a mi compañero que se ha quedado en la conferencia. Él se llama Fran Blanco Argibay, es periodista, es un amante de la historia. Durante mucho tiempo tuvo un programa de radio junto con mi compañero Pedro Ángel López que se llamaba Españoles por la Historia. Estuvieron cerca de 3 años en antena y los programas los podéis encontrar en iVoox. Y hoy va a hablar sobre andaluces. Andaluces y andaluzas, pero andaluces, que en toda la carrera de Indias, en toda la historia de las Américas durante 3 siglos, siempre hubo un andaluz. Y sin más, os dejo con él. Pues muchísimas gracias por venir, porque además creo que hoy hay muchos eventos que organiza el Ayuntamiento, aparte de eventos culturales y eventos también lúdicos como San Pedro, la feria, así que tiene mucho mérito y espero que os merezca la pena. Hoy vamos a hablar un poco de vosotros, porque aunque el descubrimiento de América es una empresa española, y lo decimos todos los españoles, pero hay veces yo no soy muy partidario de nacionalismo y de mirarse el ombligo, pero yo creo que a veces sí conviene, porque máxime cuando fuera de España oyes tantas tonterías, y no solo fuera de España, porque eso, bueno, ya estamos acostumbrados, pero lo más triste, vamos, a mí es lo que más me duele, que dentro de España haya muchas regiones, no vamos a señalar ninguna, pero yo supongo que vosotros sabéis, que siempre tienen esa, en fin, manera, ese aire de superioridad permanente y ese desprecio a otras regiones que son, en fin, yo diría más nobles, más humildes, y por eso yo creo que hay veces que hay que armarse bien, armarse de razones, para, en fin, luego poder contestar con hechos históricos, y en fin, no quedar siempre como los que van de prestado, como los pobretones o incluso los tontos. Y hoy vamos a hablar del evento del suceso más hecho histórico más importante quizá de la historia de la humanidad, que es el descubrimiento de América. Y el papel de los andaluces es crucial en todos los momentos más importantes, sobre todo al principio. Los pioneros, los primeros 50, 60 años, quizá un poquito más, casi un siglo, fueron los más difíciles, eso lo puede entender cualquiera. Los primeros barcos que llegaban allí, es que me moría el porcentaje por ese choque era casi 4.000 años de diferencia que había, el choque cultural, el clima era tremendo, los viajes, ya lo relató ayer, fenomenal Mari Carmen, eran espantosos, terroríficos las enfermedades, y siempre los andaluces fueron los más echados para adelante. Eso está documentado en las casas de contrataciones en la época antillana, cuando empiezan a llegar los barcos siempre a la Española, a Cuba, a Jamaica, el porcentaje de andaluces alcanza el 40%, se dice pronto, eso está constatado. Si el porcentaje lo hacemos ya por hombres y mujeres, las mujeres son casi el 60%. O sea, y así sucesivamente a lo largo de los años los porcentajes son siempre andaluces, con tantos. No hay que olvidar que también fueron muchos gallegos, por supuesto los extremeños, los canarios, también no nos olvidemos de ellos, pero la Andalucía, y ya lo veremos, en fin, vamos a dar unas pinceladas. Hablaremos también de algunas mujeres, aunque ayer Mari Carmen, pero veo que algunos no estuvisteis ayer y repetiremos alguna cosita, sobre todo de las mujeres, porque hubo muchísimas que estuvieron allí. Y yo estuve el 12 de octubre, no sé cómo celebrasteis la Hispanidad. Yo me fui llovía en Madrid, la que les cayó a los pobres soldados, no sé si tenéis familiares, pobrecitos míos, pero es una manera de agradecer. Yo me fui ahí con mi hija y nos mojamos no tanto como ellos, porque ellos, claro, a las 7 de la mañana les forman ahí hasta las 2, 3 que estuvieron, y es que hay que celebrarlo con mucho orgullo, y los andaluces con doble orgullo y seguro, y es el objetivo un poquito
de la conferencia de hoy, que seáis, que salgáis con ese doble orgullo y lo divulgáis en vuestros familiares. A ver si me entero. Esta es que me ha gustado. Yo no hacía mucho que no veía al barco este, a León Andalucía, que hace poco además estuvo en Londres. Es una buena manera de promocionar. Entró ahí en el Támesis, alguno todavía se asustaría. No es la primera vez que un galeón español entra en el Támesis. En 1200, bueno, llegaron los españoles ahí, hicimos unas cuantas barbaridades, les saqueamos todo el sur de Inglaterra por 4 o 5 barcos. Les teníamos... En 1238 creo que fue. Fue una flotilla... Pues les digo siempre, bueno, esto es una curiosidad. Desgraciadamente, el 12 de octubre, pues no en todas partes se celebra como en España. Bueno, incluso en España todavía dicen que no tenemos nada que celebrar, que hay que pedir perdón. En México creo que se llama el Día de la Mujer Indígena. López Obrador, el anterior presidente, decía que pedíamos perdón. En Perú es el Día de los Pueblos Originarios, en Argentina el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, el Día de la Descolonización. Incluso, fíjate, en Venezuela no solo que tiran las estatuas de los españoles que estuvieron allí, sino que se inventan deidades. ¿Acertáis a ver lo que es una especie de mujer, María Leonza? Eso, quitaron una estatua que había de Colón y pusieron esto, que es una especie de tapir con una mujer ahí. O sea, unas cosas... Eso es lo que en muchos sitios así triste es, en fin, cómo se celebra el Día de la Hispanidad. Da un poquito pena. Así que por eso digo que yo creo que en fin, debemos conocer un poquito más el descubrimiento y el papel que hicisteis vosotros. Esto es lo que dice Sheinbaum, la nueva presidenta mexicana, que dice que tenemos que seguir pidiendo perdón y tal, porque en México, México, este era el Imperio Azteca. Este es un poco el mapa, solamente por contestar a esta mujer. Lo que se señala aquí en la primera, el virreinato de Nueva España, con España, así era México. Y posterior a la independencia, en pocos años, fíjate cómo se quedó, perdieron la mitad del territorio. México, que era la ciudad más adelantada del mundo, con teatros, palacios. Luego veremos la primera imprenta, que por cierto se fabricó en Sevilla, que llegó 2 o 3 años después que en España. Lo tenían todo. Lima era una ciudad riquísima, iban la gente elegantísima, ciudades, vamos, comparados con Londres o París, no te digo ya Madrid, eran covachas, eran puebluchos. Pues esto es lo que nos obligan a decir que hay que pedir perdón, Virgen Santa. Bueno, vamos al tema del descubrimiento. Como digo, en todos los momentos claves, desde el primer minuto, los andaluces siempre han estado presentes. Este es un poco el mapa de... ¿Veis ahí el Cabo Bojador? Bueno, en Cristóbal Colón, cuando sabéis que estaba casado con Felipa Muniz, una portuguesa, su padre era el gobernador de Madeira, en Porto Santo, y allí parece ser que Colón conoce, en fin, a marineros que le hablan de viajes, que había otras rutas. Uno de esos marineros, es una historia muy bonita, es de Alonso Sánchez. En Huelva la conocen más. Este le llaman el prenauta. Parece ser que Alonso Sánchez, que era el piloto de un barco que viajaba, este era de Huelva, que viajaba hacia Londres, sufrió una tempestad y fueron los primeros en llegar a las Antillas. Consiguen estar allí, sobrevivir, porque llevaban un cargamento de alimentos que iba hacia Gran Bretaña, y a la vuelta sufren una tempestad, les lleva, sobreviven, y a la vuelta ya sabéis que se vuelve por las Azores, llega a Madeira, y ahí es donde conoce a Colón. Le cuenta a Colón todo su viaje
las derrotas, el cómo llegó hasta allí, y por eso Colón se empeña en hacer este viaje sabiendo que hay tierras más allá de esos paralelos. Colón, sabéis que va los primeros años, cuando intenta buscar la financiación de su viaje, siempre se mueve por Andalucía. Es gracias, bueno, su mujer muere, Felipa Muniz, y su cuñado, tienen posesiones ahí en la zona del Condado de la Niebla, en Huelva, y se va a la Rábida, va con su hijo, y es gracias a los monjes franciscanos, sevillanos, onubenses, los que le ponen en contacto con Isabel la Católica, y muchos son confesores de la reina. Él viaja también a Córdoba, allí conoce ya a su segunda mujer, no llegó a casarse con Beatriz de Arana, pero bueno, le da un hijo, y gracias a que se mueve en Andalucía, porque los marineros onubenses, sobre todo de la zona occidental de Sevilla, son los que conocen bien también, al igual que los portugueses, son los que mejor conocen toda esa zona. España y Portugal en aquella época, sabéis la historia de Isabel la Católica, ella consigue ser reina de España, pero el Tratado de Alcasovas con Portugal evita que España se meta en territorio portugués. Por eso los barcos portugueses, ¿veis? Ellos digamos que tienen el monopolio de bajar por la costa africana, y justo ellos intentan doblar el Cabo de Buena Esperanza, pero no lo conseguían porque el Cabo Bojador, ahí había unas arenas y ahí se quedaban los barcos encallados. Los barcos que conseguían luego volver, si se separaban un poquito, que fue lo que le debió pasar al prenauta, el que hablábamos, onubense, es cuando cogían la corriente de las Azores, es que cogían los vientos alisios, que son los que te llevan, como una autopista, te llevan a América. Eso es lo que sabía Colón, lo sabía muy bien. Pero claro, ¿qué problema tenía Colón? Claro, Colón, lógicamente, se va al rey Juan II de Portugal, se lo cuenta todo, pero claro, si tú sabes dónde está un tesoro y le cuentas a alguien, oye, dame dinero y le dices dónde está el tesoro, pues, al final pasa de ti y busca el tesoro. Claro, Colón no podía contar todo, podía contar un poquito, pero no todo lo que él sabía. Por eso Portugal le dice que no, aunque ellos parece ser que Portugal se intentó la travesía. Lo que pasa es que Portugal lo intenta por las Azores, más arriba. Las Azores están más arriba y por ahí no, por ahí te encuentras a los vientos de frente y no llegas. Para llegar hay que ir a Canarias, y de Canarias es que te lleva solo, pones las velas así, como llaman en oreja de burro, y te empujan por detrás. Es una travesía comodísima. Pues gracias a en fin, varios años, Colón, no, tengo que ir para abajo, consigue al final, en las capitulaciones de Santa Fe ya sabéis que es el campamento cristiano de Filatela que tenían montada los reyes católicos, como para hacer caso a Colón, la conquista de Granada. Aún así, pues Isabel la Católica tuvo el buen hacer, el buen entender que era una oportunidad única para España. Y bueno, pues allí se firma en Granada, otra vez Andalucía, y ya le dan el permiso para salir. Y sale gracias a que había unos marineros, que eran los hermanos Pinzón. Si no iba a ser por los hermanos Pinzón, también andaluces, aquella expedición no sale. Para empezar, las dos carabelas, la Pinta y la Niña, estaban construidas en palos. En palos porque además era una multa que estaban pagando los palenses porque se habían metido pues eso en territorio portugués, y la corona española, que no quería ningún problema con los portugueses, les obligó a los palenses a construir las dos, o sea que las 2/3 partes de la empresa lo pagaron. Se pagó aquí en Andalucía la Santa María, que era un barco un poquito más grande, era una carraca, una nao, dicen algunos, vino de Galicia, creo que con madera de Cantabria. Y así llega a Colón.
por la ayuda de los Pinzones, y es Rodrigo de Triana, otro andaluz, el que aquella madrugada del 12 de octubre, que por cierto había un premio, si eran 10.000 maravedíes, que era una pequeña fortuna que había prometido la Reina Católica, el primero que divisara tierra, al que cantara Tierra a la Vista. Parece ser que Colón, que era un poquito agarrado, luego no se lo pagó. Así que primer desengaño para... Pero bueno, como digo, desde el primer momento hay andaluces por medio, y ya en el segundo viaje de Colón, la mitad de la tripulación, porque es que eran los que sabían, los sevillanos, los onubenses, todo, sobre todo, luego veremos también muchos malagueños, supongo que seréis aquí mayoría de Málaga, o habrá un poco de todo, ¿no? De Almería, es usted, bueno, de la región. En el segundo viaje de Colón vuelve a estar los barcos llenos de andaluces, con gente además muy formada. O sea, no es que no decíamos, es que eran los... No, era gente selecta, muy preparadísima. Por ejemplo, el Álvarez Chanca, si hubiera aquí guionistas de Hollywood, podrían sacar hoy de esta conferencia 17 o 18 películas, fácilmente. Si en vez de tener apellidos andaluces tuvieran apellidos de Wisconsin o de Kentucky. Este Álvarez Chanca era un médico de Sevilla, el primero que elaboró unos estudios sobre flora y fauna de botánica excelentes. Bueno, curó a Colón, cogió unas fiebres, si no llega a ir Álvarez Chanca, Colón hubiera muerto en el segundo viaje como morían tantos. Fue, digamos, uno de los predecesores del conocidísimo Celestino Mutis. Vosotros lo habréis tenido en las manos, si os acordáis de los billetes, algunos yo sí me acuerdo, de los de 2.000 pesetas, esos eran de color rojo. Este salía. Celestino Mutis era uno de los mejores botánicos, matemáticos, era religioso, tanto que dicen a veces de los religiosos, especialmente religioso, pero la labor que hicieron todos los frailes, hemos hablado antes de los franciscanos en la Rábida, los dominicos, los capuchinos, en fin, fue extraordinaria. Este Celestino Mutis, bueno, todos estos estudios esto lo hizo bastantes años más tarde, una expedición que a lo mejor duraban 3 o 4 años, pagada por la corona española, que luego sirvió, en fin, para todos los botánicos, en fin, estudiosos. Humboldt está citado también por Darwin. Si no haya ser por esta gente, en fin, no se hubieran conseguido Celestino Mutis es de Cádiz. También, toda esta gente son sevillanos. Vamos a citar solamente unos poquitos, porque no nos da tiempo a todo. La lista es extensísima. Además, como digo, son en los primeros que llegan a los sitios que luego sientan un poquito las bases para que otros hagan ya proezas más grandes. Francisco Hernández de Córdoba fue uno de los primeros que llegó a Yucatán, y además es muy gracioso porque se encuentran a misioneros que habían naufragado antes. Aquí salen unas historias tremendas. Son los que luego le ayudan, lo explicó ayer muy bien Mari Carmen, cuando Cortés llega allá a México, digamos al continente, él se encuentra a Malinche, que es la que le consigue traducir del maya al náhuatl, que el maya es de la zona del Yucatán y el náhuatl es de los mexicas. Bueno, pues Hernández de Córdoba es el que, él había estado naufragado 6 años allí, aprende las lenguas de allí, y él es el que triangula, una triangulación de lenguas, para que luego, posteriormente, Cortés consiga, pues, lo que consiguió, la conquista de México, que es impresionante, una de las gestas más valiosas. Pues fueron los primeros, los andaluces, los que llegaron aquí, Marchena, que llega a Florida, es que hay muchísimos. Rodrigo de Bastidas, también de Sevilla, de Triana, es el que funda la primera ciudad en el continente, es la más antigua, Santa Marta, una ciudad preciosa. Además va a venir el alcalde dentro de unas semanas, el de Santa Marta. Díaz de Solís, de Lebrija, del Río de la Plata.
toda la zona de Uruguay, ya de Argentina. Gonzalo Jiménez de Quesada, también de Granada, no se sabe de Granada o de Córdoba, todo el que, en fin, se mueve por Colombia. Además, una zona riquísima, porque tiene acceso al Pacífico, que luego facilitó toda la entrada de Vasco Núñez de Balboa, que es el que ya entra en el Océano Pacífico, el mar español, y durante varios siglos los únicos que navegaban por allí eran los españoles. Luego veremos quién es el que consigue, lo veremos enseguida, el que consigue la ruta donde circula el famoso galeón de Manila. Pero de Mendoza, también de Guadix, del Río de la Plata. Y yo no sé si os suenan alguno de estos nombres. Yo los he descubierto hace poco. Pero vamos, infinidad, y ves un tío de Lucena, un tío de Guadix que llegó ahí al Río de la Plata, el primero de los primeros que abrió camino. Cristóbal de Olid, este fue uno de los mejores capitanes que tuvo Cortés, estuvo en todas las batallas, la batalla de Otumba, la famosa Noche Triste, este era de los mejores. También estuvo, ya lo contó ayer Mari Carmen, una mujer, María de Estrada, perdón, luchando codo con codo, como cualquier hombre. Es que es impresionante, es un no parar de hombres. Jerónimo de Écija, que es que antes estaba citando Heredia, este es el náufrago, Jerónimo de Aguilar es el que se encuentra Cortés y le hace de intérprete junto con la Malinche para luego entrar en Tenochtitlán. Gonzalo de Herrero, también de Palos de la Frontera, otro de los soldados que está allí, que había naufragado, que ayuda a Cortés. Sebastián de Benalcázar, este de aquí de Córdoba, del Valle de los Pedroches, que descubre toda la zona del Ecuador. Estos son los primeros, los pioneros, los que hacen el trabajo más difícil. Es impresionante. Jorge Robledo, de Úbeda, toda la región ya más del sur, de Colombia, de Antioquia. Otro tío, este es de Málaga, Ruy López de Villalobos, se mueve, es el que da el nombre a las Filipinas. Filipinas lo hizo dando el nombre por el entonces era príncipe de Asturias, el rey, que luego sería el rey Felipe II, pues es el que primero entra en Filipinas, en Mindanao, en fin, todas esas islas, porque luego los demás, todos estos, Bernardo de la Torre, de Écija, de Ginés de Mafra, de Jerez de la Frontera, fíjate, estos tíos, en Iwo Jima, Hawái, todos son los que además trazaron las cartas que luego además robaron los ingleses para llegar a Australia. Fueron estos, fíjate, un tío de Écija que llegó a Iwo Jima, pues, 600 años antes de que llegaran los americanos. Gracias a estos, España, pues digo que por eso siempre han estado los momentos más difíciles, más importantes. España empezó a ganar, mucho poder, mucho dinero, cuando consiguió en fin, la plata que se sacaba de Potosí, de México, llegara a Asia. España comerciaba con los chinos y les pagaba muy bien porque les pagaba en plata, en el famoso real de A8 español, que fue la moneda, era el dólar, era como el euro, mucho más importante, era la moneda universal, se aceptaba en todas partes. Los chinos, además, en fin, su cultura acepta mucho más la plata que el oro. Ellos tienen ese concepto y durante muchos siglos la única moneda en circulación universal que podías comerciar en cualquier parte era la moneda española. Pues estos son los que luego consiguieron que ya Urdaneta, unos poquitos años después que abrieran camino Villalobos, Mafra, consiguiera el famoso tornaviaje, o sea que los barcos salían de Acapulco, cruzaban todo el Pacífico, llegaban a Filipinas y luego podían volvían cargados de mercaderías de China, así durante 300 años sin ningún problema. Fíjate, los ingleses, por eso decimos que a veces que tan mal hacen las cosas los españoles, no es así, no siempre. Los ingleses, cuando cogen el relevo a España en la mercadería, ellos no tenían plata,
ellos no podían pagar a los chinos. ¿Sabéis lo que hicieron? Les pagaban con droga, con el opio, el famoso, las guerras del opio, fue por esto. O sea, los españoles pagaban religiosamente con la plata que venían los galeones cargaditos, el famoso galeón de Manila, llegaba a Acapulco, luego por tierra llegaba a Veracruz, y ya de Veracruz otro galeón de Indias, unos convoys fantásticos, que por cierto, creo que solo en una ocasión, durante más de 3 siglos, consiguieron los piratas, tanto que decían los piratas ingleses, al galeón de Indias, que era una flota en convoy de barcos españoles bien armados, es que no había manera de meterle mano, o sea, era imposible, estaban muy bien organizados. Pues ese fue hay un documental muy bueno que se llama La primera globalización, que solo consigue España gracias a gente como esta, que a lo mejor estaban 3 o 4 años, muchos no llegaron. Mafra creo que fue uno de los que estuvo luego con Magallanes, creo que sí, en la vuelta, alguno de los poquitos supervivientes. Vamos a dar así unas pequeñas notas, porque claro, oímos siempre que España ha cometido genocidio. Genocidio es una palabra muy dura. Genocidio es lo que en fin, dicen muchos que están cometiendo los israelíes en Palestina, lo que están haciendo también los palestinos con muchos israelíes, lo que hicieron los alemanes con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, Stalin con ucranianos, en fin, en Pol Pot también en Camboya. Y claro, que situó en España a ese nivel a mí me duele bastante. Genocidio es una palabra muy reciente, relativamente reciente, es de 1948, y dice exactamente, lo establece la Corte de Roma, y dice exactamente genocidio, cuando os digan, es que España sois unos genocidas. Bueno, pues el genocidio es la aniquilación, lo estoy leyendo lo que dice, o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos religiosos, raciales o políticos. Bueno, ¿hubo genocidio en América? Sí lo hubo, efectivamente. Lo había antes de llegar a España. O sea, lo que hacían los mexicas o los aztecas con tlaxcaltecas, totonacas, en fin, todas las tribus, eso era genocidio. Les exterminaban. Luego, en fin, hablaremos un poquito de los rituales, los panzalis, que se han encontrado recientemente, donde aparecen cientos de miles de calaveras. Y se cometió genocidio también después de la independencia. ¿España cometió genocidio? Ya sabemos que también sevillano. Fray Bartolomé de las Casas fue de los primeros que denunció, y probablemente con toda la razón del mundo, que, en fin, muchos de los encomenderos pues abusaban del trabajo de los indios. El choque era brutal. Lo que pasa es que se le fue un poco de la mano. Todas esas ilustraciones que veis luego, España en cuestión de marketing, desde luego, siempre ha sido, en fin, un desastre. Hablamos muy mal de nosotros, somos muy críticos y no sabemos defendernos ni vender las cosas que hacemos bien. Cuando Bartolomé de las Casas, que, en fin, hace sus denuncias, que quizá exageró en cifras, bueno, pues fue, ¿para qué queremos más? Ingleses, holandeses. Estas ilustraciones es de un ilustrador holandés muy conocido, que empezaron a circular por todo el mundo, solo con esas ilustraciones que se ve ahí, en fin, objetos colgadas, unas barbaridades. Pues esa era la imagen que ha perdurado tantos años. Igual pasa con la Inquisición. La Inquisición, vamos, comparado en España con los miles de brujas, decían, en Alemania o en Francia, vamos, en España al final es que la mitad de la mitad de la mitad. Sin embargo, al final es la Spanish Inquisition la que perdura, y que parece que hemos sido los únicos que hemos sido aquí los malos. Pues efectivamente hubo, en fin, denuncias. Fray Luis de Montesinos, que tenían narices, hizo un famoso sermón que negaba la comunión a los que estaban allí, a los católicos. Decía que había que tratar mejor a los indios en un sermón. O sea, es que nadie nos exigía nada, A España podía hacer ahí lo que quería, pero y cogió el tío y dice, no,
y se plantó. En aquella época estaba ya Diego de Colón, de virrey, el hijo de Colón, y le pidieron que se tratara y dijo que no, la gente le echaba narices. Y eso fue cuando, ya lo explicó ayer Mari Carmen, las leyes de Indias, las leyes de Burgos, leyes que atendían también, lo contó ayer, las primeras 35 leyes, el 7% de estas leyes hablaban específicamente de la mujer. Y, en fin, no podían trabajar si estaban embarazadas y luego tenían 3 años y seguían cobrando. Estamos hablando del siglo XV y XVI. Y ya se hablaba de eso, y que tenían sus periodos de descanso y que no se podían esclavizar. Y llegó a estar un año parada, un año. Ya en época de Carlos V, que esto lo sabe muy poca gente, se paralizaron todas las salidas a América, revisando, se hizo, y luego ya las leyes de Burgos, en fin, Francisco de Vitoria, toda esta gente, y luego se retomaron ya reescritas en Granada, un consejo allí, y se establecían normas, podéis decir, ¿se cumplían las leyes? Y yo pregunto, ¿se cumplen las leyes ahora? Pues a veces sí y a veces no, pero vamos, el mismísimo Colón, que ya en su segundo viaje, el Colón se movía por las Antillas, no llegó nunca al continente y no encontraba mucho oro, y en uno de sus viajes se trajo unos esclavos que había ordenado tajantemente la reina Isabel que los indios eran siervos, como podía ser uno de Tamaulipas, como un ciudadano de Sevilla, eran ciudadanos siervos españoles de la misma condición, y mandó a buscarle y le trajo encadenado al mismísimo Colón. A muchos, ya lo contó Mari Carmen, se hacían juicios, el juicio de residencia, todos los altos cargos, una vez que dejaban su cargo, el que fuera, gobernador, virrey, tenía que estar un año allí y la gente presentaba quejas y no se andaban con tonterías. Si una denuncia prosperaba, en fin, que vamos, allí no se andaban, te decapitaban y fuera. Lo que comentaba antes, las leyes de Burgos, o sea, se revisaban constantemente por las quejas de muchos frailes, y esto es lo que explicaba los Topanzali, tanto como en los mexicas, como, o sea, no vivían allí en fin, que no era jauja ni un parque de atracciones como vivían entonces. Claro, había mucha diferencia, no era lo mismo los indios que vio Colón, los taínos, que eran, pobrecitos míos, muy mansos, pero a muy pocos kilómetros estaban los caribes, que eran caníbales. Los mexicas hacían unos rituales extremadamente crueles. Eso es lo que decía de las calaveras. Entonces, claro, España tenía intención de hacer genocidio. Bueno, esta es la lista de hospitales, el número de hospitales que hacen los españoles a lo largo de 3 siglos, más de 800 hospitales. Yo creo que una nación que construye 800 hospitales, además eran hospitales para todos, para indios, para mujeres. Este es el primero que se hizo, San Nicolás de Bari, en Santo Domingo, en 1503. Están empezando ya los primeros barcos a llegar y ya están construyendo hospitales donde se atendían, ya digo, gratuitamente a todos, a cualquiera. Ahí incluso los relatos de lo que comían, daban un chocolate por la mañana, un caldo de pollo y gallina, unos guisados, o sea, unos cuidados, muchos además dirigidos por mujeres. En la conquista de México, todo el servicio de enfermería y médicos eran mujeres, y todas andaluzas además. Las citó ayer Mari Carmen. Esto no lo hace un país que tenga intención de cometer el genocidio. Y además eran hospitales, pues además se hacían con semejanza además a los hospitales hay alguno que igual os suena, de Sevilla y Granada, que repetían
la influencia de Andalucía, teniendo en cuenta que, claro, los barcos salían de Sevilla y salían pues cargados con mercancía donde estaba más cerca. Hay una famosa que llama la señora de Naos, Ponce de León, que estableció su propia naviera. Esta fue una mujer, siglo XVI, es que tiene narices. Y bueno, pues esta mujer, que era de Sevilla, mandaba, pues era toda mercaduría de Andalucía, mandaba mucha loza, hizo traer gente que eran muy buenos, venían de Talavera, claro, de Talavera a Sevilla, donde salían los barcos, no podías mandar por carretera nada. Si un tío de Cádiz era mucho más fácil llegar a Cuba que ir a Madrid, tardaba mucho menos. Y mandaban barcos, pues sobre todo con mucha loza. Dentro de la loza metían miel, metían membrillo, metían almendras, y hacían buenos negocios. Metían también, hay una famosa, yo no sé si todavía aquí en Andalucía se llamaban los brinquillos. Los brinquillos eran unas figuras de vidrio, figuritas con animales que en América les encantaba. Y, bueno, a lo mejor cambiaban brinquillos que eran muy chiquititos, se transportaban muy bien, y que a lo mejor solo cambiaban por oro, en fin, eso es lo que es el comercio. Por nosotros se hacía desde Sevilla. Y esta señora Ponce de León tenía mucho poder, pero es que iban señoras, mujeres había una Ana, que era de Sevilla, una costurera, fue luego la que hizo toda la alta costura en México, era de Sevilla, la que enseñó a coser a huérfanas, y era así, gente de toda condición, muy humildes o con más posibles, los que consiguieron ese camino ahí en América. Esto es la operación Balmis, si la conocéis vosotros. Fue, si tú tienes intención de exterminar un pueblo, no organizas la expedición de la viruela de vacunación. Sabéis la historia, cómo bueno, la viruela causaba estragos, pero claro, no solamente en América. Dicen la enfermedad que más muertes ha causado a lo largo de la historia, más que la peste. Aquí han muerto reyes en España, de la familia de... Esta fue de las pocas expediciones de Carlos IV, que no fue un rey, especialmente para recordar, pero fue durante su reinado cuando los españoles, en fin, llevaron a aquellos niños y les iban transmitiendo la viruela de bracito en bracito, ellos no pasaban nada, y se vacunó a todo el continente y salvó cientos de miles de vidas. Una de las primeras expediciones. Esto es espectacular, porque luego siguieron una expedición, subió hacia el norte de América, otra hacia el sur y también a Asia. Y llegaban a sitios donde incluso no eran colonias españolas, no se lo podían creer, que vinieran gente altruista en el siglo XVII, XVIII, vacunando a gente. Esto hicieron los españoles. Con el tema del oro, es que es tan ridículo lo de que devuelvan el oro. Esto es las cantidades que extrajo España durante 3 siglos de oro. Fue plata, como os he dicho antes, más o menos lo que se extrajo, fíjate la diferencia. Durante 3 siglos, 185 toneladas de oro. Esa cantidad prácticamente es lo que está en México en un año, o Perú. O sea, lo que España se llevó es lo que está en México. O sea, es ridículo, totalmente ridículo. Y lo que se llama España, ya sabéis que era el quinto real. La mayoría se quedaba ahí. ¿Y en qué se quedaba? ¿Para qué se quedaba eso? Pues, por ejemplo, para construir universidades. España construye la universidad en San Marcos, en Lima, que hay una disputa en la República Dominicana, en Santo Domingo, en Lima, pero bueno, me da igual. Fíjate qué año. Son casi 200 años antes que los ingleses construyeran una universidad, la de Harvard, en Norteamérica. Los portugueses no construyeron ninguna, hubo 150.000 licenciados. Además es que dicen, bueno, pero es que enseñaban antes. No, había todo tipo de enseñanzas, de matemáticas, de médicos. Los médicos que iban
a América, tenían, ya se lo decía Felipe II, tenían que tener 2 años de prácticas en España, no mandaban a cualquiera. Se vigilaban mucho que fueran los mejores allí. Ayer contaba yo que Miguel de Cervantes pidió ir a América y dijeron que no. Góngora, también, cordobés, y dijeron que no. Pues eso, 32 universidades. En eso se gastaban el dinero. Esto es impensable. Por no hablar ya de colegios que iban niñas, lo explicó muy bien Mari Carmen, iban niñas huérfanas, en fin, les enseñaban a que no tenían que casarse se organizaban, bueno, es que antes era lo que pasaba, que se tenían que casar con quien dijera el que pasaba por ahí, y gracias a muchas religiosas, pues eso se dejó de hacer, y les daban una institución. También infraestructuras, estos acueductos, este es de 48 kilómetros, que atraviesa toda la zona de Tembleque, carreteras, ahí todas las vías, lo que llaman los caminos reales, que va del famoso de Santa Fe, son caminos de 2000 kilómetros. Todo eso se construyó en esa época, igual que hicieron los romanos en España, igual, es el mismo sistema que luego España aplicó en América. Unas construcciones bellísimas, por no hablar de las ciudades. Si tú ves cómo conquistaban los ingleses, los franceses o los portugueses, si tú ves dónde tienen los portugueses, ves las ciudades siempre pegadas a la costa. Los ingleses no te construían una ciudad y medio. Ellos lo que querían era establecer un puerto para llenar bien los barcos y largarse, y ya está. España hace 33 ciudades patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y ciudades como Oaxaca o como Puebla o tantas que son una maravilla. Hay algunas que si te enseñan la foto así un poquito es igual que Jaén o que Úbeda, son clavadas las catedrales. Toda imagen de Andalucía es que se repite en la forma de hablar, las mujeres, en la forma de vestir, de comer. Los primeros esquejes que se llevan ahí salen de Sevilla, de las primeras, los olivos, el vino, los caballos, los famosos. Dicen que fue en el segundo viaje de Colón que Isabel la Católica se empeñó que había que llevar caballos, que venía muy bien, claro. Parece que Colón se lo gastó el dinero en una partida de cartas, y en vez de comprar los buenos caballos que le había ordenado la reina, pues dijo por lo que pudo y compró unos caballitos marismeños, pero luego no hay mal que por bien no venga aquel caballito marismeño, en fin, acostumbrado a humedales, a esas temperaturas, fue el que se adaptó. El Mustang famoso ese que tantas veces hemos oído en Estados Unidos es el mesteño, es caballito andaluz. Y con la ganadería, los famosos, estas vacas Longhorn de Texas, esas venían de Huelva, las retintas. Todo. Tantas cosas más. Es que ves las catedrales, estás viendo España. Y estando aquí en Málaga, pues habría un par de frases de Bernardo de Gálvez. ¿Cómo les ganamos la partida a los ingleses en la guerra de la independencia? Luego fíjate cómo nos pagaron los americanos, pero bueno, por buena intención de los españoles. Mira lo que dijo George Washington, que sin la ayuda de España el triunfo de los estadounidenses en la guerra hubiera sido imposible. España, sabéis, fueron muy listos los norteamericanos, los estadounidenses, porque ellos solos contra Inglaterra, o sea, impensable que les hubieran ganado en campo de batalla. Pero ellos dijeron, ¿quiénes son los enemigos de Inglaterra? Entonces, pues, una España, Francia y Holanda. España al principio decía, lo pensamos bien, decimos, bueno, si ayudamos a estos, luego a los otros nos puede pasar lo mismo, pero claro, el hacer la puñeta a Inglaterra pues siempre es apetecible. Las primeras ayudas que tuvieron los rebeldes
norteamericanos, los Washington, los Jefferson, vino de España. Los primeros fusiles, cañones, pertrechos, si no hubiera sido imposible, es que no tenían nada, eran unos desarrapados. Fue gracias a España. Eso... Sí. La Catedral de Málaga tiene una torre inconclusa. Y esa torre, el dinero de esa torre lo entregó Albert. Sí, no, es que mandábamos hasta de lo nuestro. Así de tontos éramos a veces. Pero fíjate, Gálvez, que bueno, los abuelos de Gálvez, yo no he estado nunca en el pueblo, pero en aquella época eran, creo que es muy bonito. Luego, Macharavellaya, sí. No conozco, la zona de la Sarquía, luego veremos también otra persona. Sí, tengo que ir. Hoy me he ido andando a Puerto Banús, pero podría haber, sí. Pues el abuelo de Bernardo Gálvez era un pastor, lo que pasa es que ya su tío, que pasó por ahí un obispo, y dijeron, este tío es muy listo, tenían buena vista siempre los religiosos para... Y bueno, fue su vida, por resumirlas un poquito, que seguro que vosotros lo conocéis bien. Él entró de muy joven gracias a su tío, que ya se había colocado bien, su tío José, en un batallón vasco-francés, y aprendió mucho francés. Esto le vino muy bien porque luego él, como es destinado a Nueva Orleans, empieza a luchar contra los apaches, que daba mucha lata en aquellos entonces. Fijaros, que puede ser la clásica estampa, los dragones de cuera, esto lo estableció, entre otros, Bernardo de Gálvez para defender, en fin, de los indios. Este era un tío, los famosos dragones de cuera, que no tiene que estampa más grande. Este es el origen de los cowboys, luego los charros, esto nos copiaron todo. Bernardo de Gálvez empezó ayudando. En España todavía no estaba en guerra con Inglaterra, pero enseguida que vieron que ya, en fin, la batalla de Saratoga, ya las cosas parecía que le iban bien a los rebeldes, ya España entra en guerra, y gracias a la acción de Gálvez ataca por el sur, ataca en la zona de Nueva Orleans, que eso ya era España. Por cierto, Nueva Orleans, todo lo que se llama el barrio francés, todo eso lo construyeron los españoles, pero bueno, se llama barrio francés, y además lo construyó la hija de un país que era también de Málaga, unos señores de allí, la arquitecta Micaela, pero no me sale el apellido, una historia muy bonita. Lo construyeron los españoles, y el benefactor tal era también andaluz. Nueva Orleans es la desembocadura del Mississippi. El Mississippi es un río, son casi 3.000 kilómetros. Por ahí todas las mercancías, tanto que entraban como que salían, el algodón, el tabaco, ese era un punto estratégico. Bueno, gracias en fin, no vamos a contar todas las batallas de Gálvez, pero vamos, con 4 gatos les hicieron un roto, todos los suministros que tenían que llegar y en fin, la mercancía que les venía bien a Reino Unido, les ganaron entre la batalla de Pensacola, en Natchez, una por una, y gracias a ello, y a que luego les llegaban las armas. Y luego además, os decía, el final es Nueva Orleans, y todo el río Mississippi, por ahí confluían, porque luego con el Missouri, el Ohio, confluían, entonces todas las mercancías que entraban o salían para Estados Unidos, salían por ahí. Y eso es lo que consigue Bernardo de Gálvez, una serie de batallas, además con poca gente, derrotar a los ingleses. Otra de las grandes derrotas que tuvo, y ya voy terminando, en el Reino Unido, durante la Guerra de Independencia, tenían poca... En fin, estaban metidos en todos los fregados, como los pasaba a España, y no daban abasto. Entonces, uno de los convoys que iba a salir del Reino Unido con destino a América, para reforzar, en fin, las tropas, tanto con pertrechos, con pólvora, con cañones, iba a salir protegido de
del puerto de Portsmouth y iba a ser escoltado por lo que llamaban la flota del Canal de la Mancha, que era una flota que defendía Inglaterra. O sea, podía escoltar un poquito, pero no alejarse mucho de las costas, porque tenía que volver a defender. Bueno, pues la flota española que esperaba en Cádiz supo perfectamente de dónde y qué día iba a salir esa flota y la interceptaron. Esto fue el mayor desastre logístico de toda la historia de la Royal Navy. Esto fue lo que capturaron. La Royal Navy jamás ha perdido tantos barcos en su vida, 3.000 prisioneros, entre ellos estaban la esposa, los hijos del gobernador de Jamaica, 80.000 fusiles. Esto era una barbaridad. Esto tenía que haber llegado a las fuerzas británicas en América, pero no llegó nunca. Y no llegó gracias a este señorín de Sedella, también de la Sardía. Este es el mayor espía que ha tenido España en su historia, uno de los mejores espías. Este era, además, creo que era un hombre muy bueno, muy querido por su gente. Este hombre era de los primeros que utilizaba el cloruro de cobalto, que es un compuesto químico. Tú escribes con él y no lees nada, pero lo calientas a una temperatura de 60 grados y es cuando aparece la tinta, es lo que llama la tinta invisible. Este señorín de Málaga, de Sedella, también caracteres criptonuméricos, pues gracias a este hombre, que tenía muy buenas relaciones ahí en Nueva Orleans, supo comunicar a la flota de Córdoba cuándo iba a salir ese convoy. Ese convoy fue letal para que las tropas inglesas fueran derrotadas. Bueno, no es que tenga una película, es que tiene una serie. Murió ya más mayor, ya con 80 y tantos años, y muy querido más. Era muy querido por la gente. Además, la manera que interceptaron, es que interceptar un convoy en medio del océano, o sea, tienes que saber muy bien por dónde van a ir, es que es muy difícil. Se metió ahí, iba a la Santísima Trinidad, les engañó, puso un farol en la popa, los otros le siguieron y fueron cayendo uno a uno, porque claro, ya lo interceptaron justo cuando la escolta de barcos artillados se había retirado. O sea, lo hicieron muy bien. Estos son un poco de las ciudades. A mí me recuerda mucho siempre a la Catedral de Jaén, pero bueno, es que estás viendo catedrales de Andalucía constantemente. La manera de hablar, el yeísmo, las aspiraciones, tantas cosas. Esto, bueno, ya sí que termino. Decía que después de esta foto a mí es que me da mucha pena. Después de la independencia, los grandes crímenes contra los indios, los pobrecitos indios, los indios, como sabéis, en la guerra de la independencia, que dicen que la hicieron los españoles y la conquista la hicieron los indios, y bien dicho, porque la conquista, si no iba a ser por los pueblos que ayudaron a Cortés de allí, sin embargo la independencia la hicieron los criollos, que eran españoles, fue una guerra civil. Pues después de la guerra de la independencia fue un continuo guerras guerras civiles entre los países. En fin, a los anglosajones les interesaba que se atomizaran, en vez de ser tres grandes reinos, Nueva España, Nueva Granada, pues atomizar Paraguay, Uruguay, sí, Ecuador. Y esta fue una guerra de tantas que hubo, que se exterminaron a los pueblos indígenas. Los grandes exterminios fue una vez que se fueron los españoles. Esta guerra fueron Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Imaginaos lo que fue. Los arrasaron. Al final, ya no quedaban hombres, porque se los habían cargado a todos, ponían a niños, fíjate, pobrecitos, les pintaban la carita para que parecía que tuvieran barba. No sabían ni disparar ni nada. Murieron, pues, como estas, un montón. ¿Hay que pedir perdón? Yo creo que no. Yo creo que no tenemos que pedir perdón de nada. En fin, algún día, afortunadamente no es mayoritario eso, lo que oímos de los políticos, son cosas a veces de políticos, y la mayoría de los
de los, en fin, ciudadanos hispanoamericanos, pues no piensan así. Bueno, habría más cositas, pero no quiero abusar a vosotros, que es viernes, han dado ya las campanas, y muchísimas gracias, de verdad que tiene muchísimo mérito que hayáis estado con nosotros estos días. Muchísimas gracias.